Contanos para arrancar un poquitito cómo fue la movilización, cómo estuvo esa reunión. Primero la reunión se hizo por Zoom desde que quedó establecido, desde la pandemia quedó funcionando de esa manera, se conectan empresarios por un lado, igual por lo general los empresarios están sentados desde que llegó este gobierno en el mismo salón que el gobierno y los Bien, diferentes todo actores, un símbolo. todo un símbolo, y los diferentes actores gremiales están conectados por las partes, a veces algunos coinciden o no. Eh, Medio que yo tuve la suerte o la mala suerte de haber participado en una lejana, es una instancia medio donde no se abre un debate ni nada, tiran propuestas y los empresarios tiran esa mierda que vos acabás de leer Sí. y básicamente nadie puede aceptar algo así que diga hablar en nombre de los trabajadores, entonces termina pasando lo que pasó de nuevo ahora, que leí unas notas ahí que decían que ahora va a laudar el gobierno nacional a través de un decreto. Las veces anteriores el decreto fue exactamente la misma propuesta que hizo el sector empresario, ¿no? Pero sabiendo que funciona así, que la farsa está armada en medio de esa manera, nosotros junto a sectores de la CTA, sectores de Territorio en Lucha, incluso del movimiento piquetero, decidimos convocar a las puertas del ex Ministerio de Trabajo, ahora actual Secretaría de Empleo, eh, a protestar por lo que ya sabíamos que iba a ser un aumento, o un no acuerdo en la propuesta en base a propuestas lamentables por parte del sector empresarial, Sí. pero nos parecía bien denunciar varios aspectos que vienen relacionados, por lo menos del sector, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Lo primero es que en base a este salario mínimo vital y móvil es que el gobierno de Milei, el INDEC de Milei, calcula los índices de pobreza e indigencia. Claro. Ahora entendemos la obviedad de por qué festejan y dicen que sacaron gente de la pobreza si están diciendo que un argentino, una argentina no es pobre cobrando 322.000 pesos, o la propuesta que ofrecían para el año que viene, como bien dijiste vos, que creo que el aumento era en total 27.000, o sea, terminaba en 349.000, si no me equivoco, Sí, ¿no? La trescientos propuesta cuarenta y nueve mil pesos recién para abril del año que viene, o sea, del 6 año que meses. viene. Entonces, el primer dato para mí ahí es que acá es donde nos mienten a todos los argentinos con los números de la pobreza y los festejos esto de Milei que va a la conferencia y dice sacamos tanto la pobreza, y claro, lo que hiciste es bajaste la vara con la cual analizás el número de la pobreza, digamos. Si la analizaras con una vara de un salario, si querés en dólares, más o menos parecido al que tenía hace 2 años atrás, la Sí. pobreza aumentó porque aumentó el desempleo, porque aumentó todo. Pero hay puntos esenciales para nosotros, lo que nosotros habíamos logrado con el gobierno de Macri y después que se siguió estableciendo con el gobierno de Alberto, es que la paritaria del sector cooperativo de la Argentina, sobre todo lo que nosotros denominamos economía popular, esté atada, o sea que la discusión del salario mínimo vital y móvil impacte de manera directa en el mismo porcentaje en los ingresos de un trabajador de la economía popular, que era la mitad el salario social complementario era la mitad de un salario mínimo vital y móvil. ¿Qué hizo este gobierno? Ni bien asumió en diciembre, separó eso, dijo no, los aumentos del salario social complementario, de volver a trabajo, del acompañamiento social, no van a depender más del aumento que defina el salario mínimo vital y móvil, sino que van a depender de la discrecionalidad o las decisiones que tome Sandra Petovelo. Entonces, nosotros queremos seguir insistiendo y lo vamos a seguir haciendo en cada uno de los consejos de salario que se realicen, en que hay que volver a atar ese ingreso, porque aunque sea una miseria, hoy los compañeros estarían ganando casi 156.000 pesos frente a los 78.000 que están ganando, sobre todo compañeras que le dan de comer a Argentina en todos los barrios y en las barriadas del país. Ahí también queríamos seguir insistiendo y exigiendo en un derecho que también había sido conquistado para el sector, que eran los bonos de fin de año, en lo que nosotros llamamos el aguinaldo popular, el aguinaldo de la economía popular, que era también una forma, un aliciente, una forma de engrosar los ingresos de cara a la fiesta, que es donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras es el mes donde más gastan para poder festejar, aunque sea los últimos 3, 4 días del año. Sí. Y a esto además le agregamos un dato que es una novedad, digamos, que en el presupuesto lo que están proponiendo es separar a la asignación universal por hijo
del cálculo, hoy en día, cómo se calculan los aumentos, además de algunos aumentos que se dieron por decreto, como fue el aumento de la asignación universal por hijo, que equiparó lo que perdió con la devaluación argentina allá por diciembre del 2023. Después esos aumentos se venían definiendo por la fórmula jubilatoria que contempla índice de inflación, aumento del salario mínimo vital y móvil, y en base a esos cálculos iba aumentando la asignación universal por hijo. Lo que acaban de proponer en el presupuesto por perdido del Fondo Monetario Internacional es justamente lo mismo que hicieron con el salario social complementario hace ya 2 años, y es decir, separemos estos aumentos de cualquier fórmula clara y transparente para los argentinos y la Argentina, y dejemos nuevamente en manos de Sandra Petroelli y del Ministerio de Capital Humano la decisión de los aumentos de la asignación universal por hijo. Que cabe destacar que hasta ahora la única política más o menos solidaria, más o menos de contención que había tenido este gobierno para con los sectores excluidos y los sectores que más vienen sufriendo las decisiones macroeconómicas de este gobierno había sido justamente la actualización de la asignación universal por hijo. Bueno, eso a partir de cuando se apruebe el presupuesto va a dejar de existir, y yo creo que van a repetir el mismo escenario que fue con el potenciar trabajo o el salario social complementario, que Claro. es a partir de ahora va a quedar congelado y que vaya perdiendo su valor, y en 2 años, como van a hacer con el potenciar, con el volver al trabajo y el acompañamiento social en abril del año que viene, en 24 meses dijeron cuando modificaron la resolución que se paraba de esta discusión, van a dar de baja estos ingresos para los trabajadores de la economía popular. Creo que el camino que están construyendo para la asignación universal por hijo, lamentablemente, es el mismo a pesar de los consensos amplios que existen alrededor de esa política, digamos. Nico, bueno, vos estás describiendo muy bien la situación, comentabas recién también cuál es la dinámica que se da en estas reuniones. Vemos un gobierno, no es de hoy, sino que viene siendo así la forma de actuar, muy intransigente, que está envalentonado después de ganar las elecciones. Bueno, vos agregás esta novedad de la asignación universal por hijo. Bueno, hoy pudieron marchar ahí a la Secretaría de Trabajo, pero lo que te quiero preguntar es qué se viene charlando desde las organizaciones sociales, desde los movimientos de la economía popular, en relación a qué hacer con un gobierno que claramente no está dispuesto a negociar. Y bueno, la situación social está cada vez más compleja, el bolsillo aprieta. Bueno, ¿qué se hace en este escenario? Ya, nosotros venimos, o sea, por un lado hay como una tarea que venimos realizando que es de contención sin herramientas, digamos. Aumentó el consumo, aumentó la violencia en el barrio, aumentó la criminalidad, aumentó la venta de droga, aumentó la necesidad de ingerir alimento y no poder resolverlo por tus propios medios. Entonces, a pesar del corrimiento del Estado, a pesar de que el Estado se cagó y se burló y criminalizó a todas las doñas y todos los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que hacían la comida para que cada vez más argentinos consigan su plato de comida, o le bajaron los ingresos a los profesionales de los diferentes centros para combatir las adicciones, o destruyeron el laburo cooperativo, no solo quitando los subsidios del Estado, sino también abriendo las importaciones de la basura, de la ropa, de los alimentos, que destruyó la economía de la agricultura familiar y la producción campesina frutihortícola, destruyó la producción de los polos textiles, destruyó la producción de los sectores cartoneros. Pero a pesar de ese brutal ataque, hay un espíritu en la organización popular que ha vivido de estos momentos lamentablemente muchas veces, en seguir manteniendo esa unidad productiva y tratar de seguir dándole respuesta a un montón de argentinos y argentinas que quizás hacía unos meses atrás o un año atrás estaban acusándonos de vagos, choriplaneros, CEO de la pobreza, qué sé yo. Pero si hay algo que no existe en la organización y en el campo popular, es resentimiento hacia engaños en los que muchos a veces caemos y somos parte. Pero después estamos tratando de reconstruir un camino a través de la Asamblea, a través de esto, de convocar a movilización. Estamos tratando de armar una gran movilización junto a todos los movimientos piqueteros y organizaciones sociales para el 9 de diciembre, para seguir denunciando estas 3, 4 cosas que te enumeré que estábamos denunciando hoy, con un eje fundamental en que en abril del año que viene se darían de baja el volver al trabajo y el acompañamiento social, todo eso disfrazado con la discusión de los vouchers y toda esa pelotudez que hacen siempre.
Entonces creemos que lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, por un lado, en la asamblea, en el territorio, en la olla popular, evitando que la explosión sea para adentro, porque lo que nos viene pasando a los argentinos y a la Claro, Argentina, y eso no le pasa solo a los pobres, a los excluidos, está pasando en todos lados, aumentaste la deuda. Cuando no podés pagar la deuda, te la ponés en la pera porque decís, bueno, ya fue todo, me cago en todo, no tengo cómo volver a mi casa, no tengo a quién ponerle la cara. O pedí un préstamo al tranza, pero para después pagarle al tranza le pedí un préstamo al otro prestamista y entrá en una peor que de Toto Caputo. Le está pasando a los argentinos sectores medios con la tarjeta de crédito, con sí, Mercado Pago, van combinando la deuda, van viendo cómo hacen, y eso va generando que en vez de que vos explotes con la bronca para afuera, vas explotando para adentro, que soy un boludo, que gasté de más con la tarjeta, que le pedí plata a este, que pum, que pam, y eso va generando depresión, qué sé yo, y creemos nosotros que a través de la asamblea, la discusión y la olla popular, lo que tenemos que hacer es sacar esa bronca para afuera, digamos, y que se exprese de la manera en que tenga que expresarse. Entonces, creo que desde el campo popular organizado lo que tenemos que seguir es esto, promoviendo un poco el debate, de entender en dónde están las decisiones, porque tenemos que explicar más lo que está pasando, digamos. Hoy el presupuesto es clarísimo, el presupuesto muestra que la política de asistencia cooperativa y qué sé yo va a ser un tercio de la que fue este año. Entonces, bueno, no va a haber nada de política para eso. Te están separando la asignación universal por hijo de la fórmula que actualizaba el monto. Bueno, nos hicieron lo mismo con el potencial trabajo, vean, va hacia acá. Empecemos a discutir lo que está pasando con el préstamo este con Estados Unidos, las decisiones que están pasando, sin la grandilocuencia de la soberanía nacional, que está bien, hay que seguir discutiéndola, pero cuáles son los impactos concretos en la vida de nuestra gente. Vos recién usabas un gráfico para comparar el valor de un salario mínimo, cuánto asado podíamos comprarnos en el 2023 y cuánto podemos comprarnos ahora. Bueno, si el acuerdo ese marco que estamos teniendo con Estados Unidos avanza y aumentamos la exportación de carne a Estados Unidos de un 40.000 toneladas a 80.000 toneladas, no sé cuánto es lo que dice ahí, sí, no el queda valor nada. de la carne en Argentina se va a ir por las nubes, porque no Sí, están cubriendo el consumo local, no están cubriendo que vos consumas a un valor más o menos de un país que produce carne, porque que en Egipto la carne sale cara y es porque tienen un desierto gigante donde no pueden meter vaca, pero que en Argentina la carne sale cara es una estupidez humana producto de un libre mercado que ni siquiera es libre mercado, sino que es garantizar las condiciones de sometimiento de un pueblo para la atracción de riqueza por parte de un imperio central que le vale un pingo la vida de cualquier argentino y argentina. Bueno, un poco discutir eso, un poco ir a la calle, un poco ir sacándonos los miedos. También no buscar todas las soluciones en el gobierno nacional, porque también eso le está dando margen a ciertos intendentes y a ciertos gobernadores de hacerse un poco los pelotudos y después van y le votan a Milei en la Cámara de Diputados absolutamente todas las pelotudeces que Milei propone y claro, si no están sintiendo ninguna presión, porque esquivan y dicen, no, le pasa que el demonio está sentado en el sillón de Rivadavia y con eso se hacen los boludos y no responden a la necesidad de su pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos al 2001? Al 2001 llegamos con Cutralcó, con Mosconi, con Tartagal, con Santiagueñazo, con el Correntinazo, con todo lo que... Bueno, empecemos también a generar los quilombos más localmente, pero no el quilombo por hacer quilombo, sino que buscando respuesta. Si Nación no me da comida, me la tenés que dar vos, gobernador, me la tenés que dar vos, intendente. Si Nación no está cuidando el trabajo de las cooperativas, no está cuidando el trabajo sociocomunitario, no está cuidando el trabajo contra la lucha contra las adicciones, cuidalo vos, hermano, porque nosotros estamos cuidando a tu vecino, a tu votante, a tu ciudadano, a lo que, como quieras verlo, digamos. Entonces, sí. un poco por ahí estamos en ese camino, lo venimos intentando en estos 2 años. No es fácil, hay un descreimiento, porque uno dice hay un descreimiento en la política, no es solo en la política, hay un descreimiento en cualquier forma de la comunidad organizada. Hay descreimiento en el sindicato, en la organización social, en el partido político, en los clubes de barrio, en la AFA, en todo. Lo vemos Sí. como todo hoy es producto de un escarnio público. Entonces, bueno, no va a ser fácil ese camino. Y ese camino lo tenemos que empezar a... Empezar no, lo tenemos que seguir caminando como lo venimos caminando, haciendo más sólidos los vínculos con el sufrimiento de nuestro pueblo, digamos. Sí, bueno, y esto que vos decís, un discurso oficial que se le suma, en donde se alienta el Claro. individualismo, el egoísmo, bueno, ya sabemos todo lo que se dice desde el presidente para abajo. Te hago la última, Nico, contabas recién que se está planificando una movilización para el 9 de diciembre. Si tienen más detalles, si tenés más detalles para contarnos cómo sería y cuál es la idea.
La idea que es que sea una movilización federal, dejar de centrarnos en ver si le vamos a Capital Humano, o a Economía, o a Plaza de Mayo, es tratar desde los territorios, ahí la calle que está cerca del barrio, la ruta que está cerca del barrio, la rotonda que está cerca del barrio, el puente que está cerca del barrio, convocar a todo el campo popular organizado a expresar que por más que esos 78.000 pesos sean una miseria, por más que no existe ninguna otra política destinada a los sectores que se organizan a través del trabajo para salir de la exclusión y del descarte, no nos resignemos. Esos 78.000 pesos hoy son la diferencia entre comer y no comer en los primeros días del mes para un montón de familias, para un montón de doñas que siguen cocinando a pesar de que le escupieron la cara, le allanaron la casa, la acusaron de delincuente, han sufrido más criminalización y persecución por parte de las fuerzas federales que cualquier narcotraficante de la Argentina, que por lo general estaban financiando a los políticos del oficialismo. Entonces, no nos vamos a resignar a eso. Entonces, bueno, busquemos cómo construimos una forma federal y reconstruyamos un camino que nos había mal acostumbrado desde el macrismo adelante a resolver los problemas de todo el país en la 9 de julio. Y la verdad que en la historia de la Argentina, la 9 de julio es por lo general donde se terminan de coronar los procesos de empoderamiento de los pueblos. Las periferias son las únicas que pueden hacer crecer la bronca lo suficientemente como, ni siquiera te digo para echar a este tipo, para torcerle el brazo en puntos concretos, y que no sea solo la crueldad y la militancia del descarte de esa lógica de que hay argentinos y argentinas que sobran, la que triunfe en este momento, porque no somos un pueblo que tenga esa característica, incluso cuando votamos a esta clase de hijos de puta, digamos.